Escena 2, plano 1, toma 2D. Hola, mi nombre es Roberto Álvarez, soy un alumno de la Escuela Los Almendros. Estamos ubicados en la comuna de Rauco, en el sector de Palquibudi, aquí a orillas del río Mataquito. Bueno, Palquibudi significa perdiz del Palqui y Rauco significa agua gredosa. Escena 1, plano 1, toma 8B. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Nayeli Velasco. Rosa Marchán. Bárbara Aceituno. Martín Reyes. Víctor Muena. Trinidad Valdivia. Ángela. Damián Zúñiga. Roberto Álvarez. Christopher Hernández. Juan José. Saúl Valenzuela. Cristóbal Navarro. Martín Díaz, Javier Marchán, Vicente Díaz. Constanza Carolán. Juan Navarro, Nicolás Espinosa, Adán Santibáñez. Martín Adolfo Ferradame. Benjamín Machu. Benjamín Ramírez. ¿Qué conoces sobre el río Mataquito? El río Mataquito bordea toda nuestra zona. Tiene una productividad de pescado muy generosa porque muchos campesinos acá del sector van a nutrirse también de las especies que allí se producen, y también sus aguas se ocupan muchas veces para el regadío de predios, pero en invierno, cuando los inviernos son lluviosos, este río Mataquito tan lindo también se torna un poco peligroso porque sus aguas se expanden de tal manera que muchas veces cortan el camino. Pero en el verano nos da la dicha de ir a refrescarnos y tomar este sol tan lindo. Pero hay que cuidarse. ¿Qué conoces sobre la estación que existía en Palquibudi? La estación que existía en Palquibudi, bueno, ya de eso queda muy poco, o sea, no queda nada, solo quedan las huellas de lo que allí existió alguna vez. Pero era una de las estaciones que había bien importante del recorrido ramal Curicó-Licantén, ya que en los primeros años ahí se hacía un transbordo, ¿ya? Donde venía un bus desde Curicó, la gente tenía que cambiarse y muchas veces, en muchas ocasiones, se prestó también la situación para que pasaran a un restaurante que era de don Guillermo y doña Chofa a disfrutar, a compartir con los vecinos, con la gente que viajaba en la carril, y eso es positivo para la gente, ya que ahora se ha perdido un poco eso de compartir. ¿Qué es tan especial en Palquibudi? Yo creo que el verde que lo rodea, ese verde tan lindo, tan encantador, y también la gente, sus niños, el respeto que existe por los profesores, la cordialidad que se forma acá en la escuela, todo es un conjunto de cosas que hace muy especial al sector. Cuando alguien vaya a grabar, cuando esté alguno de los dos equipos en grabación, por favor, de verdad tienen que quedarse en silencio el resto, porque todo ese audio que entra, el vientecito, la hojita que choca contra otra hoja, la hoja que choca contra el tronco del árbol, el viento, todo eso le da riqueza sonora al plano, a la imagen. Entonces lo necesitamos. Entonces si están haciendo un plano recurso, el resto tiene que estar en silencio, ¿vale? Y ya, salimos. Nos vamos. Te graban. Ahí está. Ahí vamos para el otro lado. ¿Qué te vas a comer? Creo que voy a dirigir la cosa hacia adelante. Que por acá en su no tiene. Vale.
¿Hasta cuándo pasó? Pero ya están todos acá. Pues vamos todos juntos. Audio. Click 43 grabando. Escena 5, plano 1, toma 1. Espera, deja ponerme en posición y no estamos haciendo plano. ¿Cuál es el plano que estamos haciendo aquí? Ahí tenemos uno. Vale, ahí. Foco. Acción. 1, 2, 3 y...